La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. La unidad fundamental de la sociedad es la familia, y el fundamento de la familia es el matrimonio, ¿no es así? En estos últimos tiempos, la visión pública del matrimonio ha cambiado. En el pasado, era un sólido compromiso entre un hombre y una mujer que se prometían la fidelidad hasta que la muerte los separe. Ahora, el matrimonio, aunque todavía sea popular, parece ser distinto. Muchos consideran el concepto del matrimonio entre un hombre y una mujer algo ya obsoleto. ¿Es el matrimonio tradicional algo que ha muerto? Y si lo es, ¿cuáles son las consecuencias en la sociedad y en la civilización? ¿Y cuál es la última fe del matrimonio? Acompáñenos en El Mundo de Mañana, donde discutiremos la muerte del matrimonio. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Me alegro que estén con nosotros hoy. El tema de hoy es muy importante, el matrimonio. La vulnerable institución del matrimonio se ha encontrado en transición en los últimos tiempos. En noviembre del 2010, motivado por el matrimonio real del príncipe William de Inglaterra y Catherine Milton, la revista Time mostraba en su portada la pregunta, ¿quién necesita el matrimonio? Y cada vez más personas se hacen la pregunta a medida que progresa el tiempo. Una historia publicada en la radio en diciembre del 2011 titulada «Cuando se trata del matrimonio muchos dicen no acepto». La corresponsal que entrevistaba enunció que la cifra de adultos casados en los Estados Unidos descendió a la increíble cifra del 51%. El reporte fue publicado por el Centro Pew de Investigación y fue reportado lo siguiente. Hace medio siglo, cerca del 60% de la gente de 18 a 29 años de edad estaban casadas. Hoy es solo el 20%, pero el reporte de Pew encuentra menos matrimonios en todos los grupos de edades. En su lugar, más solteros, padres solteros, parejas que viven juntos, muchos que tienen hijos sin haberse casado. De hecho, un 40% de todos los nacimientos en los Estados Unidos nacen de madres solteras. Este es un profundo cambio. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Y tradicionalmente, el matrimonio había sido siempre la base de la familia. ¿Estamos siendo testigos de la muerte del matrimonio tradicional? Si es así, ¿cuál será la consecuencia de la desaparición del matrimonio en la civilización y por qué? ¿Podemos saber a dónde nos llevará todo esto y la última fe de la institución del matrimonio? En el programa de hoy vamos a tomar en consideración estas preguntas, enfocándolas con la iluminación que solo Dios puede proveer. También le daremos oportunidad de requerir el inspirador folleto, El Plan de Dios para un Matrimonio Feliz. Asegúrese de contactarse con nosotros para requerir su copia gratis. Por supuesto que en nuestros días no necesitamos estudios ni encuestas para ver que el matrimonio se encuentra en estado de notable transición. Posiblemente el indicador más dramático de esta transición en nuestro tiempo moderno ha sido la creciente aceptación del concepto del matrimonio del mismo sexo, una forma de unión legal que hubiese sido inconcebible hace una generación atrás, ahora ha sido aprobada en grandes escenarios mundiales por autoridades tan altas como el presidente de los Estados Unidos, quien usó el matrimonio del mismo sexo como elemento clave en el discurso de inauguración del 2013, diciendo: «Nuestro trayecto no estará completo hasta que nuestros hermanos y hermanas gay sean tratados como todos los demás bajo la ley, porque si realmente estamos creados iguales, entonces seguramente el amor que tenemos entre nosotros debe ser también igual». El concepto del matrimonio del mismo sexo está ganando terreno en el mundo entero, en elecciones y en casos de juicios. Ha sido legalmente aceptado en Canadá desde el 2005 y en Sudáfrica desde el 2006. La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó unánime el matrimonio del mismo sexo en febrero del 2013, como así también la Asamblea Nacional de Francia. Los votos en la Cámara de los Lores del Reino Unido y en el Senado de Francia todavía se encuentran pendientes. Parcialmente detrás de este fenómeno está la creciente visión de que el matrimonio es un contrato social humano arbitrario, el cual la humanidad puede modificar como se le ocurre, y que el acuerdo entre adultos no incluye a nadie más que a ellos, pudiendo ser creado o disuelto a voluntad.
Por ejemplo, no hace mucho tiempo, dos individuos casados que querían divorciarse tenían que demostrar ciertas causas y faltas antes de poder disolver este acuerdo sacro. Hoy en día las reglas del divorcio se basan en que no hace falta demostrar nada, en el cual una persona casada puede buscar disolver su matrimonio a voluntad. El desafío al matrimonio tradicional no comenzó recientemente. Durante décadas, el sentido de la santidad del matrimonio ha sido diluido hasta que no le ha quedado nada de santidad. En vez de ser una institución divina, el matrimonio es visto como un contrato social, un producto accidental de la evolución humana, pudiendo alterarse como a uno se le ocurre y a voluntad de cada uno. En vez de ser una institución santificada para formalizar una relación entre marido y mujer, el matrimonio y el sexo se encuentran divorciados y separados. Y el sexo hoy se ve como una actividad biológica recreativa para cualquier grupo de adultos que estén de acuerdo, sin ninguna clase de límite moral respetado en absoluto, y mucho menos alguna clase de límite matrimonial. Como si fuese poco, los límites implícitos en el matrimonio son considerados por muchos como un estorbo del placer sexual y de la libertad. El artículo de la revista Time del 2011 que mencionamos presentó los resultados de los estudios del Centro Pew de las actitudes actuales respecto al matrimonio. El estudio demuestra que cerca del 40% de los adultos piensan que el matrimonio es obsoleto. Por debajo de la edad de 35 años, el 44% de la gente piensan que el matrimonio es algo que está en extinción. Además, en el mundo occidental, desde 1990, el número de parejas que viven juntos sin comprometerse en unión matrimonial ha llegado a duplicarse. La cohabitación antes del matrimonio ha pasado a ser la nueva norma en nuestra civilización. Como ya hemos mencionado, cerca del 41% de todos los niños nacidos en los Estados Unidos son nacidos de madres solteras. Y para los menores de 30 años es el 53%. Y no es solo en los Estados Unidos. De acuerdo a la Comisión de la Unión Europea, los nacimientos fuera del matrimonio generalmente son comunes en muchas partes de Europa, 47% en el Reino Unido. En Islandia alcanza el 65% y los porcentajes se han incrementado en los últimos años. El matrimonio tradicional simplemente ya no es visto como un elemento esencial de la sociedad. Ahora, estas son las tendencias, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Ha producido la eliminación del matrimonio tradicional en la familia buenos resultados? ¿Están siendo los niños criados en un medio ambiente más saludable? ¿Es todo esto progreso? ¿Debe ser celebrada la muerte del matrimonio? Como podrá imaginarse, en un tópico potencialmente emotivo como este, los resultados son altamente discutidos. En la edición de julio del 2012 de Social Science Research, un profesor de la Universidad de Texas publicó un estudio basado en 15.000 americanos entre las edades de 18 y 39 años y concluyó que en 40 mediciones distintas, en la condición mental de los niños y su salud, los hijos de las parejas involucradas en relaciones del mismo sexo eran mucho peor que los hijos de las parejas heterosexuales. El reporte causó una tormenta de controversias, muchos acusando el estudio de usar una vaga metodología. En materia de divorcio y cohabitación fuera del matrimonio, el Instituto de Valores Americanos y Proyecto de Matrimonios Nacionales publicó el resultado del estudio sociológico de estos factores en niños y vida familiar titulado ¿Por qué es importante el matrimonio? Entre las tantas conclusiones a las que arribaron, los investigadores notaron lo siguiente. Los niños de padres divorciados tienen más alta posibilidad de problemas psicológicos y enfermedades mentales. La cohabitación es asociada con los altos niveles de problemas psicológicos entre los niños. El divorcio y la crianza sin matrimonio incrementan la pobreza para ambos, los niños y las madres, y la cohabitación es menos probable de aliviar la pobreza de lo que es el matrimonio. Y el divorcio entre los padres, o la falta del matrimonio, parece incrementar en los niños el riesgo de fracaso escolar. Inclusive al ajustar los resultados en los cálculos de los factores como niveles de ingreso y el nivel de educación de los padres, los investigadores encuentran que, así como puede ser de devastador el divorcio en los niños de esas familias, la cohabitación sin casamiento es más devastadora en los niños que el divorcio. Como fue explicado por Mr. Wilcox, el líder del reporte, la cohabitación parece mucho menos atractiva desde el punto de vista de los niños quienes se encuentran en un hogar encabezado por padres que cohabitan. Los niños en familias que cohabitan tienen el doble de posibilidad de dejar la escuela, usar drogas o terminar con depresión, comparado con los niños en familias intactas y casadas.
Estos además tienen 3 veces más posibilidad de ser abusados físicamente, sexualmente o emocionalmente, de acuerdo a un reporte federal reciente. En su conclusión, los investigadores indicaron que el matrimonio es más que solo una relación emocional privada. Es además un bienestar social. Quizás el matrimonio esté muriendo, pero la evidencia sugiere que la sociedad está sufriendo en incremento por esta pérdida. ¿Qué es lo que hace que el matrimonio sea tan especial? ¿Por qué el matrimonio tradicional, por encima de toda otra estructura familiar, provee un fundamento para familias felices y exitosas? ¿Y cuál será finalmente el futuro del matrimonio? Discutiremos las respuestas a estas preguntas durante el resto del programa. Primero, permítame darle oportunidad de requerir este informativo folleto gratuito, El Plan de Dios para un Matrimonio Feliz. Tantos han fallado en conseguir un matrimonio dinámico y feliz que quisieran experimentar, simplemente porque no poseen las herramientas básicas. Otros disfrutan de matrimonios regulares, pudiendo tener matrimonios excelentes. Este folleto gratuito le proporcionará principios vitales y le proveerá verdaderas claves para conseguir un matrimonio jubiloso y perdurable. Como siempre, en el mundo de mañana no existe costo ni obligación. Simplemente contáctese con nosotros para requerir su copia gratis ahora. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En el segmento anterior hemos discutido cómo el concepto del matrimonio, el verdadero matrimonio de Dios, parece estarse evaporando de la trama de nuestra cultura y nuestra civilización está comenzando a pagar las consecuencias. ¿Por qué es tan vital el matrimonio? Independientemente de las teorías de las ciencias sociales y de los antropólogos, la realidad es que Dios es el autor y el creador del matrimonio. Es Él quien lo creó desde el principio. Cuando abrimos la palabra de Dios, vemos que el matrimonio y la familia no son un producto de las presiones evolutivas, ni de simples estrategias de dominio machista, o un azar del desarrollo cultural. El matrimonio fue directamente diseñado por el Todopoderoso. Consideremos lo siguiente. Encontramos la creación de Dios del primer hombre y la primer mujer en Génesis capítulos 1 y 2, el hombre al que llamó Adán, y la creación de Eva en el capítulo 2. Y dijo el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Eterno hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Eterno tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Dios creó al hombre y a la mujer, y los puso juntos en matrimonio, al principio de la civilización. Mientras haya habido hombres en la tierra, ha existido la institución del matrimonio. Unos 4000 años más adelante, Jesucristo habló de este tema, cuando le fue preguntado por los líderes judíos de su entonces en la cuestión del divorcio. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, comenzando en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos,
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Todo cristiano debe reconocer que Jesucristo reconoció a Dios como el creador del matrimonio, que fue Dios quien los creó hombre y mujer, quien los unió juntándolos como un matrimonio y diciendo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Considerando todo nuestro experimento como sociedad, ¿no es esto lo que estamos haciendo? ¿No estamos tratando de decidir por nuestra cuenta y separando lo que Dios había unido? Tomando al hombre y a la mujer y uniéndolos juntos en condición de matrimonio, Dios creó a la primer familia, edificada en matrimonio y creada por Dios, proveyendo una unión fundamental en la que está constituida la civilización. Es Dios el que pone a la familia en esta posición, no el hombre. Y es Dios a quien tendremos que responder por haber reemplazado lo que Él creó con nuestras ideas diferentes. ¿Podemos ser mejores que Dios? ¿Podemos diseñar una mejor estructura familiar que Él? La destrucción del matrimonio traerá por seguro consecuencias en la sociedad. Las escasas estadísticas y resultados de estudios que vimos al principio del programa ni siquiera comienzan a demostrar la magnitud del daño fundamental que provocamos en las bases de la sociedad, civilización y modo de vida cuando nos deshacemos del matrimonio como lo ha diseñado Dios. La humanidad no puede perdurar sin las lecciones que solo aprendemos en la familia que Dios diseñó. Veamos solo una de estas lecciones. En 1 de Timoteo capítulo 5, donde Pablo está instruyendo al joven ministro cómo relacionarse en su obra con aquellos alrededor suyo. En los versículos 1 y 2 dice, «No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza». Aprendemos cómo respetar a los ancianos y a otras autoridades, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Y nos es dicho cómo relacionarnos con nuestros padres. Aprendemos cómo amar y servir a nuestro prójimo y cómo relacionarnos con nuestros hermanos. Un mundo sin familias saludables edificadas en los firmes cimientos del matrimonio de Dios es un mundo donde todo respeto por la humanidad está siendo ridiculizado, en el cual la gente alrededor nuestro se ve cada vez más como objetos para satisfacer nuestros propios deseos y propósitos egoístas. Sea honesto consigo mismo. ¿No es este el mundo de burla y egoísmo que vemos incrementándose hoy? Es alarmante. No es ninguna sorpresa que cuando comenzamos a alterar el diseño del matrimonio y la familia y a ignorar las instrucciones del fabricante, comenzamos a tener resultados desagradables. Dios no solo creó al matrimonio como el diseñador del matrimonio. Él nos amó lo suficiente para decirnos cómo lograrlo, cómo organizarnos de manera más adecuada para nuestro beneficio y el de nuestra familia. Un área en la que es realmente claro respecto a cómo establecer matrimonios verdaderos y sólidos es en la manera apropiada de tener relaciones sexuales. Ya leímos que Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer. Él es entonces el diseñador del sexo y de la intimidad sexual. Y Él sabe cuál es la mejor manera para satisfacer nuestras necesidades y propósitos. Así es, la intimidad sexual y el romance entre esposo y mujer es la mejor manera. Es un regalo de un creador amoroso. Lejos de ser algo sucio o prohibido de ser disfrutado, Dios usa su palabra para declarar el júbilo de la unión entre marido y mujer y elogiar lo que Él llama el curso del hombre en la doncella. Dios no está en contra del romance o atracción. Él la creó, pero de la manera que corresponde. Y la manera que corresponde es en el contexto del compromiso matrimonial entre hombre y mujer. Fuera de este diseño, distorsiona el carácter y destruye lo que estaba supuesto a edificar. Dios condena el uso ilícito del sexo para nuestro placer egoísta y de la naturaleza sexual que Él diseñó para ayudar a edificar la relación matrimonial en pasajes como 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Dios condena la infidelidad en el matrimonio, inclusive en uno de los 10 mandamientos. Es el mandamiento número 7, que dice muy simplemente: no cometerás adulterio. Cualquier uso de la sexualidad fuera del pacto matrimonial instituido por el Todopoderoso hiere la integridad del diseño divino del matrimonio y de la familia y trae caos en la estructura familiar. Como creador y diseñador de la sexualidad, Dios es el único competentemente calificado para instruirnos de cuál es el uso apropiado y su increíble propósito. Como Dios viviente, nos comanda cuál es el uso apropiado, no porque le guste hacer reglas arbitrarias, sino porque nos ama y quiere que seamos realmente felices y completos en matrimonios y familias que son un júbilo de experimentar. A través de la simple pero hermosa institución del matrimonio, Dios puso en lugar los elementos necesarios para crear el fundamento de la familia y así la misma civilización humana. Si decidimos jugar a ser Dios y convencernos de que podemos producir algo mejor, será solo cuestión de tiempo para que suframos las consecuencias de esa falta de visión. Si desaparece el matrimonio, desaparece la civilización. ¿Está el matrimonio realmente muerto? ¿Cuál es la última fe del matrimonio? Tenemos muy buenas noticias y las discutiremos en la última parte del programa. Primero, permítame darle otra oportunidad de requerir el folleto gratuito, El Plan de Dios para un Matrimonio Feliz. Contáctese con nosotros ahora para requerir su copia gratis. Escrito por Roderick Meredith, presentador del programa y ministro de Jesucristo por más de 60 años, este folleto es una notable fuente de sabiduría y de aplicación práctica para poner en acción el plan de Dios del matrimonio en su vida. Ya sea que esté casado o planeando casarse, o quizás conozca a alguien que pueda beneficiarse con este informativo folleto, aproveche la oportunidad de requerir una copia ahora. Realmente es completamente gratis, no existe obligación y nadie le pedirá dinero o contribución. Simplemente contáctese con nosotros y asegúrese de requerir una copia gratis del Plan de Dios para un Matrimonio Feliz. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En el segmento anterior hemos visto cómo Dios diseñó el matrimonio como algo esencial en el fundamento de la sociedad, y cómo la lenta extinción del matrimonio que experimentamos en nuestra moderna cultura durante el último medio siglo está íntimamente ligado a la destrucción acelerada de esta cultura. El Dios Todopoderoso, el Omnipotente, diseñó el matrimonio, y al intentar manipular su diseño y mejorarlo, peligramos. Como lo dice a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es una increíble arrogancia pensar que podemos tener una idea superior a la de nuestro Creador en su creación del matrimonio, y nuestra civilización pagará alto precio por esa arrogancia. De todos modos, como constantemente enseñamos en el Mundo de Mañana, esta era corriente no es el fin de la historia. La falta de respeto, brutalidad y actitud egoísta están infectando toda fase de nuestra sociedad. Esta actitud, que es nutrida por la falta de reverencia al verdadero matrimonio de Dios, en realidad va a continuar, pero también llegará a un fin. La intención de Dios no es dejarnos aquí en nuestros propios desvíos hasta que nos destruyamos a nosotros mismos.
sino que ha prometido enviar a su Hijo Jesucristo nuevamente a esta tierra en gloria y poder para restaurar el gobierno de Dios y para restaurar el verdadero conocimiento al reinar con sus santos durante 1000 años. Entonces conoceremos los tiempos descritos por Isaías en el capítulo 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubren las aguas el mar? Lo cubren por completo. Jesucristo retornará a esta tierra y restaurará tanto de lo que fue perdido bajo la mentira y el engaño de Satanás, incluyendo los principios que llevan al matrimonio diseñado por Dios, conocimiento que produce verdadera paz y felicidad y plenitud. Que Dios apresure ese día. Pero usted y yo no tenemos que esperar hasta aquel día. No hay razón para no gozar del matrimonio de Dios hoy en día, ahora. Aunque estemos pasando por frustraciones o retos en el matrimonio, o aunque tengamos un matrimonio maravilloso, podemos aprender a cómo mejorarlo más. Dios provee en su palabra principios específicos que usted y yo podemos aplicar ahora mismo en nuestra vida para que nuestro matrimonio alcance su máximo esplendor. En el folleto que tenemos para usted hoy existe mucho más de lo que podemos discutir en este corto programa. Le dará respuestas acerca del propósito divino del matrimonio y discute la importancia de la comunicación y de la confianza, y el propósito del sexo en el romance matrimonial. Este folleto gratuito será una bendición para usted o para alguien que usted conozca. No se olvide de contactarse con nosotros para requerir su copia gratis. Si quisiera escuchar más información acerca de la verdadera doctrina cristiana o de la profecía bíblica, con increíble relevancia de las noticias actuales, puede encontrarnos en mundomañana.org, como también en Facebook y en Twitter. Y por supuesto puede encontrarnos aquí la próxima semana. Encuéntrenos la próxima semana cuando Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo les traigamos perspectivas especiales del mundo que nos rodea, directamente desde las páginas de la Biblia. Cuídense, nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.